Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Las Cosas Como Son. Yo soy Daniel Sierra y el día de hoy nos hemos venido a las oficinas del Estado Mayor Conjunto para hablar con los representantes de esta institución, las Fuerzas Armadas, una institución muy importante que ha sido protagonista de muchos hechos históricos del país y por ende queríamos hablar sobre las Fuerzas Armadas, su actuación, el papel que tienen a futuro y por supuesto para ello no podíamos hacerlo sin hablar con el general de división y jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández. Gracias por habernos recibido, general. ¿Cómo se encuentra hoy? Pues gracias a Dios, bien, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación a este podcast de Espacio Consciente. Y estamos pues abiertos, como siempre ha sido la institución, siempre transparente y brindando esa confianza a la población hondureña y generar este espacio, ¿verdad?, de comunicación para poder brindar cualquier inquietud que tenga la población hondureña a través del espacio consciente. Y agradecemos eso porque, bueno, nosotros somos una plataforma digital, somos un medio alternativo y el hecho de que tengamos la oportunidad de hablar con el jefe de las Fuerzas Armadas es sin duda alguna algo muy importante y algo que nos llena de mucha satisfacción porque queremos hablar sobre muchos temas importantes, queremos volver un poco a la historia, particularmente en cuanto a los hechos del 2009. Hubo un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas fueron una parte fundamental de toda esa historia y todo lo que ocurrió después. Y por ello es que queríamos hablar con usted para conocer muchísimo de cómo usted vivió esa época, una época oscura, un momento bastante doloroso para muchos hondureños y básicamente una fecha que partió nuestra historia democrática en dos. Para muchos, la palabra democracia comenzó a volverse cada vez más distante, ¿no? Precisamente por esos hechos que sucedieron. Pero queremos conocer su verdad, cómo vivió ese momento, qué le dejó esa época, ese momento de ruptura institucional. Bien, recordemos que nuestras generaciones nunca habían experimentado una situación de esa, una crisis política. Recordemos que veníamos de los gobiernos militares y en 1982 pues empezó ya una nueva era democrática. Pero toda esa experiencia pues nosotros definitivamente fue nueva. Los que hoy estamos las generaciones que estamos al mando de la institución, en ese tiempo éramos mayores, estábamos estudiando y desde la 27 promoción hacia adelante, 28, 29 y todas las existentes, pues éramos mayores hacia los grados subalternos. Pues la institución, recordemos que tiene ciertas características muy especiales de la misma institución, es por su naturaleza. A nosotros en uno de los eslogans mencionamos que la jerarquía, la disciplina y la unidad de mando son los principios fundamentales del éxito. Y si vamos a hablar de cada uno de ellos, pues aquí diríamos la unidad de mando es importantísimo. Y eso lo establece tanto la disciplina como la jerarquía. Y en ese momento de ese 28 de junio, de esa crisis política, donde realmente pues, nos dimos cuenta de que un golpe de Estado es un golpe a un poder del Estado, en donde la misma naturaleza de la institución permitió que se ejecutara y se rompe el orden constitucional, porque estamos hablando de la primera persona que nos representa en ese tiempo, o nos representaba en ese tiempo a toda una nación, en donde en el orden o la cultura democrática la mayoría de la población lo había seleccionado como presidente constitucional de la República. Y es ahí donde está la violación. Hasta ese momento nosotros desconocíamos de esto, de la gravedad del asunto. Y claro, Honduras, en la parte democrática hay una división y eso pues definitivamente fue ocasionado en la toma de decisiones. No en la toma de decisiones de una institución, sino la toma de decisiones de quién dirigía la institución.
Eso nosotros lo tenemos claro y estamos como en los estudios de caso para poder sociabilizar y poder instruir, capacitar a nuestros miembros en los diferentes niveles de mando para que estas nuevas generaciones pues tomen conciencia de la responsabilidad que acarrea un oficial o una generación al tomar los destinos de esta institución, cuya toma de decisiones pues genera un efecto en la población hondureña. Y hemos visto pues los resultados desde el 2009 a la fecha, cómo hemos tenido estos problemas de índole político partidario. Y eso pues ha sido una escuela en donde nosotros pues estamos determinados a no volver a cometer estos errores. Estas nuevas generaciones necesitamos hacer un reseteo cognitivo institucional para poder crear conciencia de las consecuencias que generan la toma de decisiones de las personas que ocupamos estos cargos, tanto a los miembros subalternos como en toda la sociedad hondureña. Ese reseteo cognitivo del que me habla viene de las implicaciones que tuvo para los militares verse involucrados en esta situación por la toma de decisiones de quien en ese momento dirigía las Fuerzas Armadas. ¿Eso es lo que me dice? Así es, claro. Vemos el problema social que tenemos. Vemos que generó una estela de muertes, una estela de pobreza, todo esto. Fuimos señalados como una sociedad pues, que no está en el orden democrático. Fuimos apartados de las diferentes organizaciones de la comunidad internacional. En este caso de la OEA, se condenó y por tanto esa condena viene a condenar a los que participamos, las instituciones que participamos en esto. No se defendió la democracia, ahí se quebrantó la democracia al quebrantar el orden constitucional. Bueno, realmente me parece que es incluso hasta histórico que del jefe de las Fuerzas Armadas podamos escuchar estas palabras en donde se confirma que en efecto se rompió el orden constitucional, se golpeó a la democracia, y lo que me dice que a mí me parece algo histórico, la parte que usted dice, esa decisión al final generó una estela de muertes, que es algo que inclusive se buscaba invisibilizar a toda costa, pero veo que usted reconoce lo que ha pasado y el actuar de las Fuerzas Armadas, y lo que me dice, se está tratando de hacer un reseteo cognitivo para cambiar esto. Sí, mire, muchos estuvimos en determinadas misiones y estuvimos a punto de cometer ciertas acciones que podían haber sucedido una fatalidad. En el caso personal, pues yo tuve que reducir o neutralizar 6 personas que estaban de civil porque no nos permitían entrar a un edificio que teníamos que tomar ese edificio. Y eso pudo generar en una tragedia porque las 6 personas estaban armadas. Afortunadamente, pues se resolvió, nosotros actuamos con dinamismo y neutralizamos. Resultó que las 6 personas que estaban de civil eran miembros de las Fuerzas Armadas también. Ahí pudo haber pasado de que nosotros hubiéramos aniquilado a estas personas en esa fricción que la eventualidad o el cumplimiento de esta misión pues pudo haber provocado, o nosotros hubiéramos resultado dañados, aniquilados, o ellos aniquilados. ¿Y en qué problemas estuviéramos nosotros ahorita? ¿En qué problema legal? Por eso es importante tomar conciencia que los que estamos ocupando estos cargos, la responsabilidad y la trascendencia que trae en la vida de nuestros miembros y también en la vida nacional. La toma de decisiones que nosotros hagamos debe de ser acompañada de la prudencia, de la sensatez, de esa madurez profesional, y que todo debe ser apegado al bien del pueblo hondureño. Nosotros estamos claros de que nosotros vamos a respetar la Constitución de la República y que nosotros hacemos un juramento no ante la Constitución. Mucha gente cree que es a la Constitución, es ante el pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño es el sujeto, la Constitución es el objeto. Y lo que nosotros juramos ante el pueblo hondureño es que vamos a respetar esa Constitución de la República
Y no es que vamos a tener una obediencia ciega a una persona, es al pueblo hondureño a través de ese pacto social, porque son ellos, es el pueblo el que nos tiene aquí en estos cargos. Estamos conscientes de ello y nosotros, si se presenta una situación crítica en la sociedad o en estas situaciones de nuestro país, nosotros estamos claros que tenemos un carácter, aparte del carácter personal, un carácter institucional. No solamente soy yo, esta persona que usted está viendo y que está expresándose de esa manera, pues viene recorriéndose alrededor de casi 40 años, conviviendo con las generaciones que ya no están, que están en la condición, en la honrosa condición de retiro, como los que están ahorita activos. Nosotros es un ADN social colectivo, institucional que nosotros tenemos. Y estoy claro de que la mayoría pues, de los que nosotros pertenecemos a esta institución, pues pensamos así de esa manera profesional. Probablemente habría que ver las presiones de otros órganos, otros entes, y es ahí donde uno tiene que fortalecer su carácter, que tener esa firmeza de carácter para mantener la postura de la defensa y la materialización de la Constitución de la República. Lo que me cuenta me hace preguntarme si en algún momento hubo resistencia a lo interno de las Fuerzas Armadas ante las órdenes que estaban recibiendo durante esa coyuntura. No, de los niveles nuestros, yo era mayor y es un grado como dentro de toda la carrera profesional, como a la mitad, como el 50% del recorrido de la carrera militar. No en ningún momento se nos cruzó por la mente. Nosotros estábamos estudiando, recuerdo, y llegaron a promover, a exponer la cuarta urna, la consulta popular. El mismo jefe del Estado Mayor Conjunto con otro oficial, coronel, y llegaron a exponerlo y toda la narrativa que se llevaba era que vamos a apoyar la cuarta urna. O sea, el general Romeo Vázquez en ese momento apoyaba la consulta popular, sí, la así cuarta es. urna. Allá llegaron al centro donde nosotros estábamos estudiando, a la Escuela de Comando y Estado Mayor, y nosotros no tenemos por qué cuestionar. Esa es una de las cualidades de nuestra institución, en donde es la parte de la unidad de mando, y eso lo fortalece la jerarquía y la disciplina. Y nosotros confiamos en nuestra cúpula militar y que están realizando el mejor trabajo posible para bien de la institución en beneficio del país. Y así fue, estábamos claros en esa parte. Posteriormente, a la semana siguiente, pues vino otra postura, las mismas personas, diciendo que pues era una ilegalidad, ¿verdad? Pero como dije anteriormente, pues hasta ese momento no había ningún rompimiento institucional. La institución, a mi criterio, no cometió ningún golpe de Estado. Son quienes toman la decisión. O sea, para usted en ese momento la Junta de Comandantes y el general Romeo Vázquez fueron quienes tomaron esta decisión, más allá de las Fuerzas Armadas. Bueno, no son los miembros que toman las decisiones, nosotros solamente cumplimos la orden. Hemos cumplido la orden de realizar las misiones que se nos encomendaron. Y ahí pues con estos... Pero en aquel momento el mismo general lo dijo, pues, o sea, que él tomó la decisión de sacar al presidente Zelaya de ese momento del país. Bueno, tuvo que ser él porque él era el que rectoraba, el que era el comandaba toda la institución, y sabemos que fue llevado en una aeronave y de la aeronave pues hacia Costa Rica. Bueno, en ese momento vimos varios sectores que se unieron en apoyo a este golpe de Estado, a este rompimiento de la institucionalidad. Particularmente el apoyo vino con mayor fuerza de los partidos políticos. ¿Cree usted que los partidos políticos han utilizado las Fuerzas Armadas, hablando específicamente de los tradicionales, a lo largo de la historia del país, y que fueron precisamente ellos quienes utilizaron a las Fuerzas Armadas para lo que sucedió al final? Es que fíjese que yo tengo mi pensamiento que no son los partidos políticos.
Los partidos políticos, pues entiendo que tienen una filosofía admirable, si cabe el término. Si buscamos su creación, su historia, pues ellos, todo partido político de los que están actuales, pensaría de que tienen una misma génesis, una misma filosofía, que es la filosofía liberal humanista. Que recordemos que nosotros pues tenemos, hasta en nuestro himno lo dice, tenemos bastante fundamentada nuestra forma de gobierno de Francia, que está reflejada o registrada en nuestro himno, en el himno nacional. Pienso que no son los partidos políticos, sino que hay poderes de facto, hay poderes de hecho. Y son todo lo que permite hacer todo esto es para poder romper toda la doctrina política que nosotros o que los partidos políticos tienen para poder relacionarse, interactuar y lograr pues la gobernanza de una sociedad. Para poder corromper eso es el dinero. Entonces veamos quiénes son los que almacenan el dinero, los que tienen capacidad de almacenar dinero, y esos son los que pueden, a partir de ahí, son los que pueden romper lo que es el orden constitucional. Entonces aquí conocemos muchas situaciones o entes, tanto instituidos legalmente como organizaciones ilegales, donde acumulan tanto dinero y pues realizan compras de conciencia, compras del carácter, no solamente en el orden político, sino de muchas instituciones. Para mí eso es lo que observo. Recordemos que un exministro de Seguridad fue al Congreso Nacional, que es este señor, creo que Corrales Álvarez. Arturo Corrales Álvarez, donde dijo que toda la sociedad hondureña estaba permeada por el crimen organizado. Y en efecto, si tenemos una sociedad débil en su personalidad, en el área del carácter, y lo tenemos en posiciones de poder, fácilmente va a ser cooptado, va a ser capturado por el crimen organizado. Todo es esto hasta el conocimiento de la sabiduría, donde dice que el inicio o el origen de todos los males es el amor al dinero. Entonces, imagínese usted con una cantidad exorbitante de dinero, de sobrante, usted puede hacer cualquier cosa que se le ocurra en la mente. Y como le digo, el comprar conciencias con aras de mantenerse en el poder de facto, sin importar la doctrina política y respetándola. Si en ese momento nos conviene, pues podemos estructurar cierto ambiente a través de las leyes, adaptando las leyes a nuestra conveniencia. Y si no es posible, pues se pueden realizar aspectos de violencia también. Entonces, todo eso que nosotros hemos sufrido después de ese 2009, pues vimos cómo se fue deteriorando nuestra convivencia ciudadana, donde muchos hondureños han resultado muertos a través de esa tasa alta de homicidios que venimos experimentando, pero que gracias a Dios hemos venido bajando a tal grado que esperamos que este año nosotros cerrar con menos de 20% la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahorita lo tenemos en lo que va de este tiempo a 9, pero se supone que habíamos cerrado 2024, cerramos con 25. 25 o 20. Y así, porque quien lleva este registro bien milimétrico es la Policía Nacional. Nosotros estamos pues con ese esfuerzo conjunto apoyando esa misión primaria que tiene la Policía Nacional, y vemos que vamos con buen suceso, y esperamos pues en diciembre cerrar con éxito, estadísticamente pues hablando, con buenos resultados. Sabemos que eso pues aún así pues no logramos ese 100%, pero vamos con esa intención, y eso pues representa realmente salvaguardar muchas vidas. General, usted dijo algo muy importante, que las actuaciones como tal no son de la institución cuando se trata vaya, un ejemplo, el golpe de Estado.
También las Fuerzas Armadas han sido denunciadas a lo largo de la historia de estar involucradas en situaciones bien lamentables como desapariciones, otros golpes de Estado que también se dieron a lo largo de la historia. Usted dijo algo muy importante y creo que eso es algo que deberíamos comenzar a tomar más en cuenta. Las actuaciones como tal no son de la institución, dice usted, son de quienes tomaban las decisiones en ese momento. Pero ¿qué implicaciones han tenido esas decisiones para la institución como tal, desde su perspectiva? Bueno, definitivamente no tanto para las instituciones, para la sociedad hondureña. Realmente si son unas malas decisiones, pues quien sale afectada es la sociedad hondureña. El- Definitivamente que un golpe de Estado, pues nosotros no experimentamos el golpe de Estado del 63, no experimentamos todos esos golpes de Estado que han venido eh, pues experimentando la sociedad hondureña, y que al final quien resulta dañada pues no es tanto la institución permanece, la institución es necesaria para poder darle pues el respaldo, la existencia a esta gobernanza. Se lo preguntaba más que todo por la confianza de la ciudadanía hacia la institución, mayormente por eso. Sí, bueno, la institución siempre va a mantener esa confianza. Ahorita en este momento hay más de 26,000 hombres y mujeres que están distribuidos en los diferentes departamentos del país realizando tareas de bien común. Están realizando pues todo ese accionar, el cumplimiento de la misión, pues toda la población que tiene contacto y que observa las Fuerzas Armadas ve con buenos ojos su accionar. Si hay algo reprobable, inmediatamente pues se denuncia, y nosotros hemos tenido esa rapidez para poder neutralizar y poder reivindicarnos inmediatamente de cualquier acción que comete algún miembro de las Fuerzas Armadas. Recientemente en una aldea aquí cercana, en Cofradía, usted pudo ver cómo la población se enardeció por una actitud de un miembro de las Fuerzas Armadas que habían decomisado una motocicleta y pues esa actitud y que estaba ebrio el soldado pues exacerbó los ánimos, y usted pudo ver la reacción de la población, de un sector de la población. Pero nosotros inmediatamente pues actuamos y pudimos tranquilizar la situación. Afortunadamente no pasó a más. Entonces, nuestra institución siempre va a tener esa confianza porque es su naturaleza servir a la sociedad hondureña. El problema, recordemos que tenemos se nos han encomendado ciertas misiones institucionales, y una de ellas pues es la alternabilidad en el ejercicio, garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Eso es garantizar la alternabilidad del poder de gobernar una sociedad, y eso usted sabe lo que significa, qué intereses económicos significa eso. Entonces es una gran responsabilidad o nos dan esa misión que significa realmente es una gran responsabilidad en conjunto con el Consejo Nacional Electoral, y nosotros siempre mantenemos esa buena disposición de realizar, de garantizar que se lleven a cabo ese proceso, y así pues garantizamos a la vez esa alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Entonces, claro, esa es una situación crítica, y que algún sector pues quiere pues mantenerse en el poder, o otras personas que lo han perdido quieren recuperarlo, y los que nunca lo han tenido quieren llegar a ello. Afortunadamente pues se hace ese ejercicio del sufragio electoral, que fue ideado por eruditos, políticos eruditos de antaño, y que nosotros pues consideramos que es un buen ejercicio, y estamos pues para garantizarlo, que sea transparente en este caso, confiable, que sea limpio, y en esta oportunidad, por la experiencia que tuvimos reciente, pues que sea puntual, que eso fue lo que afectó, lo que generó ese malestar. Pero que estamos claros que no fue responsabilidad nuestra, nosotros no originamos eso, sino que al contrario, pues logramos nosotros con ese accionar nuestro, garantizamos que el pueblo hondureño pues realizara esas elecciones
a tal grado que se seleccionó los candidatos, eligieron los candidatos y no hubo ninguna protesta por ello, más que todo por la tardanza, pero que sabemos, estamos claros a la luz del razonamiento, no fue originado por las Fuerzas Armadas. Bien, para poner un poco más en contexto a la audiencia, se refiere usted específicamente a los hechos del 9 de marzo, ¿correcto? Así es. De las elecciones primarias del 9 de marzo, estamos ya ante, bueno, poco tiempo ya para las elecciones generales. ¿Qué desafíos cree usted que enfrentan las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta lo que ha pasado el 9 de marzo, tomando en cuenta que hubo una narrativa que buscó de alguna manera ensuciar, digámoslo así, la imagen de las Fuerzas Armadas? Que ante este panorama, ¿cómo se sienten? ¿Qué desafíos cree que van a enfrentar de cara a este proceso electoral? Sí, bueno, en primer lugar, no importa lo que diga otra persona, lo que opina una o dos o todas las personas de nuestro actuar, lo importante es el juicio que nosotros nos formamos. Y nosotros estamos claros de que somos una institución confiable, aún así somos confiables, es una institución necesaria. Y no es que nosotros pedimos, nosotros jamás hemos pedido que llevar a cabo o garantizar este proceso electoral. Pueden ser otras instituciones, quien determina eso es el sector político. Ellos son quienes decidieron que nosotros lleváramos a cabo el garantizar el sufragio electoral. Los desafíos después de esta experiencia, pues mantenernos nosotros pues monitoreando lo que es el cronograma que ha planificado el CNE. Vamos monitoreándolo y que lo vayan cumpliendo. El anterior lo monitoreamos también. Y cuando vimos esa falla, que se detectaba esa falla, inmediatamente nosotros enviamos nota de manera respetuosa, pues recomendando que estuviera 24 horas antes el material electoral para evitar imprevistos. Nosotros visualizamos todo eso para evitar eso que sucedió. O sea, nosotros estamos claros de que ante la justicia nosotros hemos cumplido, fuimos responsables, fuimos comprometidos y garantes de este proceso electoral. Hoy vamos a hacer lo mismo, solo que si detectamos algo, entonces nosotros vamos a publicar, vamos a hacerlo público para que... ¿Inmediatamente Inmediatamente, para que la presión democrática pues se manifieste a través de la población hondureña. Nosotros hemos sido abiertos, hemos tenido la comunicación incluso con organismos internacionales para que ellos visiten visiten nuestras instalaciones, cómo estamos nosotros monitoreando este proceso. Ya desde hace un mes y medio nosotros empezamos a capacitarnos, a capacitar nuestra gente, a hacer en los puestos de mando, le llamamos nosotros, para poder monitorear toda la trazabilidad del material electoral y de nuestro personal y todos aquellos incidentes que se pueden presentar para poder reaccionar y poder contrarrestar cualquier incidente que vaya en perjuicio de este proceso del sufragio electoral. Tenemos distribuidos todo nuestro personal, pues ya tuvimos la experiencia y también vamos a tener equipos, fuerzas de reacción en todos los departamentos del país para poder solventar cualquier situación que se presente, y vamos a hacer lo mismo como hemos hecho en este momento. El desafío es que, para nosotros el desafío es que sean puntuales estas elecciones, y eso pues es con la madurez, con el compromiso del CNE, que sea puntual, que sea disciplinado en el cumplimiento del cronograma que ellos mismos han planificado. Y creo que en este momento tienen 48 horas, pues, entregar estar el material antes de las elecciones, 48 horas en los centros de votación. Bien, me dice que en caso de que noten algún tipo de irregularidad, lo comunicarán inmediatamente. ¿Siente usted que eso que faltó, digamos, comunicar a la población en tiempo real lo que estaba sucediendo? Porque de alguna manera por eso se alimentó más la narrativa que en ese momento se estaba manejando, ¿no? No, en ese momento nunca nos imaginamos eso. Estábamos trabajando con confianza, con la confianza con otra institución, y jamás se nos cruzó. Siempre hemos tenido, o sea, toda la institucionalidad de Honduras, y hablo tanto la institucionalidad pública como la privada, sabe las Fuerzas Armadas que tiene, no pueden negarlo.
no pueden negarlo, saben cuál es la nobleza de esta institución. Siempre estamos dispuestos, siempre estamos pues al servicio de toda la sociedad hondureña. Y igual el CNE con esa responsabilidad conjunta que tenemos, jamás nosotros nos imaginamos una situación de esa. Y recordemos la actitud que se nos enseñan a estos niveles de gerencia de estos cargos, pues hemos pasado por una institucionalidad y experiencia en donde en el momento no debemos de buscar el problema, sino que la solución. Y lo que se buscó ahí, pues, fue el problema, fue buscar culpables. Y realmente era la solución. Estábamos eligiendo las próximas autoridades que iban a competir o que van a competir en las elecciones generales. Definitivamente es algo serio, es algo que deberíamos de atender con mucha responsabilidad, con mucha madurez, con mucha prudencia. Y realmente nos asustamos que una institución estuviera acusando a otra institución, a la institución que le estaba sirviendo, que estaba realmente llevando a cabo ese proceso electoral. Sí hubo esa falla, pero sabemos que no es una falla originada por nosotros. Nosotros ya teníamos el problema desde antes que iniciara la hora de las elecciones. Nosotros ya teníamos el problema. Y el último material salió a las 10:45 del Centro Logístico Electoral. Y eso lo sabían, pues, eso lo sabían ellos. Nosotros confiadamente estábamos con una disposición de servir, de ayudar, de estar, solucionar toda esa situación, pues. Y sí, nos sorprendió, definitivamente nos sorprendió, pero eso, realmente que nosotros no tenemos ese prejuicio. Tenemos un mandato constitucional y mantenemos esa comunicación institucional. Y claro, hoy con sumo cuidado, con mucha suspicacia y perspicacia a la vez. Y el único respaldo, pues, nuestro respaldo es estar anunciando, inmediatamente comunicar al pueblo hondureño que es realmente a quien nosotros nos debemos y quien, como dije anteriormente, hemos jurado ante ellos, porque se jura ante el pueblo, ante la bandera que representa a toda la población hondureña, que vamos a respetar ese pacto social que viene de la sociedad hondureña, que ellos todos han decidido convivir de esa manera, como lo dice la Constitución de la República. Bueno, lo que usted nos responde nos hace preguntarnos por ese tema que dijo de que ustedes estaban buscando soluciones y desde la otra institución pues estaba buscando culpables. ¿Por qué cree que ocurrió esto? ¿Cree usted que hay un interés oculto o es falta de liderazgo, falta de control emocional o madurez emocional? ¿A qué se lo atribuiría usted, considerando que usted pues lidera una institución como las Fuerzas Armadas en donde se tienen que tomar decisiones delicadas, en donde hay que tener pues un liderazgo fuerte y un control y madurez emocional? ¿Qué cree que faltó ahí o cree que hay algo más oculto? Bueno, nosotros, yo mencioné dos palabras, suspicacia y Ujú. perspicacia, son condiciones que nosotros tenemos que considerar. No queremos pensar que haya algo oculto, sería lamentable y eso pues terminaría en algo fatal y eso se paga. Si alguien está pensando hacer algo así, deberían de pensarlo y deberían de pensar en el país, deberían de demostrar democracia, deberían de demostrar una actitud democrática, porque recuerde que nosotros somos los especialistas en la continuidad de la política por otros medios y eso debe estar claro. Nosotros, si alguien cree que nosotros estamos actuando mal y está decidido a dar la vida para mejorar, pues que bien, pues. Pero nosotros estamos determinados institucionalmente a dar la vida por defender la democracia, por defender la vida democrática de nuestro pueblo hondureño. Si hay entes con otras intenciones, deben de pensarlo bien. Nosotros siempre vamos a ser, recuerden que nosotros somos soldados profesionales, somos guerreros y como dije anteriormente, recalco, somos los especialistas para la continuidad de la política por otros medios. Eso estamos claros nosotros. Y este país lo vamos a defender y vamos a defender la democracia, cueste lo que cueste, aún así cueste nuestra vida, pero la vamos a defender.
Así que con eso lo que usted dice, deben de pensarlo, porque si ellos son los originadores de un rompimiento democrático, van a pagar las consecuencias. Van a pagar las consecuencias porque la Fuerza Armada va a garantizar la alternabilidad del ejercicio de la presidencia. Nuestra comandante general y presidenta constitucional de la República, ella está clara que va a entregar el 27 de enero del 2026, nos lo ha dicho a nosotros. Y nosotros pues estamos conscientes también, no solo porque nos lo digan, sino que porque está en la Constitución de la República. Nosotros, como han querido implementar en el ciudadano, en esa narrativa, nosotros no tenemos compromiso con ningún partido político. Tenemos compromiso con el pueblo y el pueblo eligió un gobierno. Y ese gobierno pues es el que está liderando en este momento. Debemos de protegerlo, debemos de llevarlo a feliz término hasta el 27 de enero del 2026, en donde el 30 de noviembre nosotros tendremos pues ya otro gobierno que es la voluntad popular. Si hay gente que está queriendo hacer algo diferente, trastocar el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Yo se lo garantizo que va a pagar las consecuencias. Tiene que pensarlo, porque las Fuerzas Armadas va a actuar para proteger este proceso electoral. Bien, y realmente esperamos que se desarrolle con total normalidad, que no haya situaciones atípicas que puedan generar pues un problema mayor en el futuro. Ahora, general, porque también hemos hablado de mucho de hemos hablado de la institución, hemos hablado mucho también del tema de las elecciones, de este próximo proceso electoral, pero también queríamos conocer un poco sobre usted. La forma en la que habla de las Fuerzas Armadas muestra el orgullo que usted siente al ser parte de esta institución. En su infancia, ¿usted tenía claro dónde quería llegar? ¿Hay otros militares en su familia que lo hicieron tomar esa decisión de involucrarse con las Fuerzas Armadas? No, de ninguna manera. Yo solamente algo que sí, sin darme cuenta, pues yo tenía ya conocimiento de la mística militar, de conocimientos militares de la doctrina. Y es que recuerdo que allá por el año 1981, pues yo ingresé al movimiento de los Boy Scouts. Y los Boy Scouts pues es una organización donde fue creada y toda la doctrina fue implementada, nada más que adaptada a los niños, a los jóvenes. Fue creado por un general del ejército inglés, por el general Baden-Powell. Y estuve alrededor de 7 años en la categoría o en la rama de tropa, le llamamos nosotros, de 11 a 16, 17 años. De 11 a 18 años, perdón, en ese tiempo. Y comparando con todo porque hay unos grados también ahí como de progreso, de etapas progresivas, y comparado con la carrera militar, pues yo alcancé hasta, por decir algo, hasta general de brigada en la situación de los Boy Scouts. Y hago la comparación y definitivamente que ahí nosotros practicamos realmente el gobierno de los muchachos, por los muchachos, para los muchachos. O sea, con el aprender haciendo. Hoy me doy cuenta de que se practica la democracia. Son pandillas, son grupos sociales, como somos seres gregarios y que de manera espontánea nos organizábamos. Y hay una doctrina, manuales que la organización se encarga de generar, y nosotros pues prácticamente éramos autodidactas. Y llegamos a durante esos 7 años, al cumplir los 18 años, pues no tenía conocimiento de cómo ingresar a las Fuerzas Armadas. Pero unos cadetes llegaron al instituto donde yo estaba estudiando mi último año. Yo estudié comercio y realmente me atrajo, me llamó la atención, y fue así como yo ingresé. No fue nada de que no tenía conocimiento, no sabía que del movimiento Scout había algo de los militares. Cuando ya entro a la academia, pues me doy cuenta de que sí, y que a mí se me facilitó muchas cosas. Se sentía como pez en el agua en ese momento. Como pez en el agua. Una de las cosas era la obediencia, la disciplina, el esmero, muchas cosas que uno realiza en los Boy Scouts,
porque nosotros nos reuníamos todos los sábados y hacíamos actividades al aire libre, campamentos, excursiones, y todo eso pues genera ese fortalecimiento del recurso humano interior para poder lograr una ventaja competitiva en determinadas áreas de nuestra sociedad. Hoy me doy cuenta de ello y bueno, considero que si bien es cierto, aunque no lo sabía, pero eso ayudó mucho para forjar mi carrera militar y estar en el lugar donde estoy hoy. Vamos a pasar al tema de lo que ha tenido que enfrentar como jefe de las Fuerzas Armadas. En el pasado, los partidos políticos tradicionales aplaudían y defendían muchísimo las actuaciones de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo califica usted que hoy esos mismos sectores son quienes están bien empeñados en atacar a las Fuerzas Armadas cuando, en el caso de ellos, cuando ellos eran gobierno, estamos hablando de ambos partidos tradicionales, eh, básicamente siempre hubo una línea de defensa que siempre fue: las Fuerzas Armadas son una institución apolítica, pero hoy en día los atacan precisamente por eso, por mantener esa misma posición. ¿Cómo califica usted esto? Bueno, recuerde que nosotros pues somos parte de un gobierno, ¿verdad? Y obviamente nuestra postura es defender nuestro gobierno. Y si hay oposición al gobierno, pues nosotros estamos al frente, vamos a ser parte de esos ataques. Sí, ha sido diferente. Recordemos que es un gobierno, es primera vez que gobierna un partido como es el actual gobierno. Viene de un partido que nace de otro partido. Si bien es cierto, nace en las calles, pero viene de otro partido. Considero que nosotros mantenemos siempre esa aceptación. No nos interesa del partido que estuvo anterior en el gobierno o lo que sea. Sabemos que esa va a ser la dinámica, pero mientras nosotros tengamos la aceptación de las mayorías, o sea, la institución siempre va a estar gozar de esa confianza. No importa que sea, si Libre no estuviera, si Libre estuviera fuera oposición, posiblemente va a atacar las actuaciones que las Fuerzas Armadas tengan, porque la Fuerza Armada va a buscar siempre proteger un gobierno, porque el proteger ese gobierno significa proteger la decisión de las mayorías. Y nosotros pues definitivamente tenemos argumento para poder proteger al gobierno. Cuando un gobierno está haciendo bien las cosas para el bien de la mayoría, pues ahí no vale narrativa, son los hechos. Pueden haber narrativas, pero eso a la hora de la hora, si el gobierno está realizando buenas acciones en beneficio de la población lo siente y la población lo agradece. Por mucha narrativa que tengan en contrario, pueden ellos, en el caso de las Fuerzas Armadas, hay incendios, ahí está las Fuerzas Armadas. Si hay alguien que necesita trasladar una persona enferma, ahí están las aeronaves para trasladarlo. Si hay alguien que está un incendio en su casa y las Fuerzas Armadas recoge todo su homenaje, lo hace. Si hay inundaciones, también lo hace. En un sinnúmero de situaciones, si alguien tiene problemas de seguridad en su colonia y están las Fuerzas Armadas, se siente tranquilo. Y eso la población lo agradece. Entonces, comparando las Fuerzas Armadas con ese accionar y un gobierno que realmente beneficia a la sociedad hondureña, pues la sociedad hondureña va a responder con agradecimiento. Entonces eso se logra la legitimidad de un gobierno, y nosotros pues entendemos que nadie es perfecto, ningún gobierno es perfecto, pero nosotros que hemos tenido la experiencia también de estar con otros gobiernos, no en estas posiciones, sino que en otras, pues consideramos que como siendo parte del gobierno, hemos tenido un buen accionar. Nuestras Fuerzas Armadas no ha reprimido ni una vez al pueblo hondureño durante estos 3 años y medio, y eso para nosotros es exitoso, ¿verdad? No emplear la
las Fuerzas Armadas para hacer ese tipo de acciones ante el pueblo hondureño. Vemos las manifestaciones que habían antes, hoy no hay manifestaciones como las que habían antes. Y eso pues eso es parte de que tenemos un ambiente mejor de paz, de tranquilidad que en años anteriores. Hemos bajado la tasa de homicidios en conjunto con la Policía Nacional o en apoyo a la Policía Nacional y al Ministerio Público. Eso es bueno para una sociedad hondureña y la sociedad hondureña lo ve, lo siente por mucha narrativa que quieran aplicar o querer imponer. Pero eso es importante. Así que la Fuerza Armada siempre va a estar señalada, pero no nos interesa lo que puedan opinar los demás. Nos interesa el juicio que nosotros nos formamos y vemos pues las acciones del pueblo hondureño, ¿verdad? De la gente de a pie, de la gente que recibe el beneficio de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, esa es su postura ante la opinión de actores políticos. Sin embargo, vemos que también este giro no solamente se dio en los partidos políticos, se dio también en medios de comunicación e incluso en sectores económicos. ¿Esto le genera algún tipo de preocupación? Porque sabemos que en el pasado pues hemos visto cómo a través de los medios se puede elevar o se puede destruir la figura de una persona. Sí, mire, yo no estoy por aspectos proselitistas. Soy soldado y estamos en una tarea. Si la tarea es ir a un combate convencional, tendremos que ir. Y en el combate convencional, pues nos enfrentamos a la muerte, literalmente hablando. Y en estas funciones que estamos realizando, realmente yo estoy consciente de que en ningún momento nosotros buscamos estas posiciones, sino que se nos asignan estas posiciones y tenemos que estar a la estatura de este personaje del cargo del jefe de Estado Mayor Conjunto. Y la labor del jefe de Estado Mayor Conjunto es dirigir una institución para proteger, para poder realizar también las políticas públicas de un gobierno. Como lo dije anteriormente, nosotros somos un instrumento de un gobierno político. Y estamos pues para poder cumplir esas políticas públicas en beneficio de la población. Se supone que debe ser en beneficio. Si no es en beneficio, pues es el gobierno el que determina eso. Y caso de eso, pues fue de lo que iniciamos hablando este podcast, el 2009, que fue perjudicial para la sociedad hondureña. Hemos tenido esos ejemplos y también tuvimos en el 2017 lo que fue la reelección. Las Fuerzas Armadas estuvo más de 3 meses en las calles deteniendo ese embate de la población hondureña que se sintió pues esa indignación, esa injusticia por los resultados. Nosotros no podemos opinar de los resultados, pero sí es palpable lo de la reelección, donde la Constitución de la República nos dice que tenemos que garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, lo cual no se hizo. Esa perspectiva, bueno, esa respuesta que usted nos da respecto al tema de los sectores que han estado buscando de alguna manera atacar a las Fuerzas Armadas es interesante por precisamente el pasado, ¿no? Han sido sectores muy cercanos con las Fuerzas Armadas, estamos hablando de los medios y esos sectores económicos. ¿Cree usted que hay un rompimiento entre esa relación? El enemigo del pueblo hondureño, y por eso tiene sus Fuerzas Armadas, recuerde que atenta contra la vida del ser humano y es la razón de ser del Estado. Y ese enemigo se llama crimen organizado. El crimen organizado, yo lo dije la vez pasada, que nos enfrentamos en este caso, en la actividad del narcotráfico, nos enfrentamos al lanchero que trae los kilos de esta droga, de la coca, hacia tierras continentales nuestras, hacia nuestro territorio nacional. Cuando logra entrar, los lancheros lo entregan y entregan a otras personas. Y va a esa cadena que ese lanchero no conoce al destinatario del dinero de esa droga, cuando ya se convierte en dinero. Pero ¿qué es lo que hace que se una esa organización criminal sin conocerse? Es el interés al dinero. Es el dinero lo que mueve. Entonces, nosotros estamos claros de que, por eso dije, cuando el que acumula mucho dinero, ¿qué es lo que no puede hacer?
Entonces, ese es el crimen organizado. Y el crimen organizado puede pagar medios de comunicaciones para que afecten su imagen con una narrativa como la que está ahorita, pues. Y puede ser que usted pertenezca consciente o inconscientemente. Pero es una lucha contra el crimen organizado y eso es corrupción. Y la corrupción nace no en una institución, nace en la naturaleza del ser humano. Y lo que tenemos es un problema, en el filosofar sabemos que es un problema de carácter, de principios y valores. Y ese es el problema que tenemos. Y aquí en años anteriores tuvimos personas que estaban luchando contra las drogas y fueron asesinadas. Fueron asesinadas. Tenemos tres ejemplos tenemos. Un general, un ciudadano que fue, se le llamaba el zar antidrogas, sí. y un fiscal de oro también que fueron asesinados. Aristide González y el Landaverde, Alfredo Landaverde. Sí. Entonces, son personas ejemplares, pues, que tenemos que, realmente nosotros tenemos que meditar en estas personas. Son seres humanos, su naturaleza humana, pero que lucharon contra este sistema. Y lo vimos en el canal que dirige, un programa que dirige el licenciado Renato Álvarez en Frente a Frente, que ellos salieron a exponer y de repente dijeron quiénes eran y luego pues vimos el asesinato. Esa es nuestra sociedad que tenemos, pues. O sea, hay una corrupción en la naturaleza del ser humano y eso pasa por una débil sistema educativo. Y no hablo del sistema educativo informativo, sino que del sistema educativo formativo de las personas. Así que sabemos que nos estamos enfrentando a esto, pero de una u otra manera vamos a morir, Daniel. Vamos a morir. Y qué bueno es, como dice nuestro himno, serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor. No quiere decir que estamos dispuestos allá a poner el pecho en este momento, sino que morir es aquel estudiante desvelándose, aplicándose, aquel que le corresponde realizar una función en beneficio de la población hondureña, pues que lo haga con ahínco. El alcalde, el diputado, el gerente de un banco, el comandante de una unidad, hacer todas esas acciones, esas actividades que le competen, realizarlo con la pasión, con el amor a lo que hace para en beneficio de la población. Es el fortalecimiento del carácter, el sistema educativo tenemos que mejorarlo. Así que no estamos resueltos, pues tenemos una formación, no somos improvisados, tenemos una formación de 30 y casi 40 años y creemos en nuestro pueblo. ¿Por qué creemos en nuestro pueblo? Porque ahí nacimos de papá y mamá. Ese es nuestro pueblo, esa es nuestra primera institución. Nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, que es nuestra familia núcleo, ese es nuestro pueblo. Luego viene nuestra familia extensa. Luego viene la comunidad, ese es nuestro pueblo. Y ahora que estamos en estos cargos, casualmente hoy en la tarde, tuvimos la visita de los reservistas, quienes estaban siendo extorsionados por unas organizaciones que ellos mismos crearon, pues. Les estaban, en ese beneficio que el Estado les ha otorgado, pues les hacían deducciones, porque si no les permitían hacer las deducciones, los eliminaban de la lista. Ahora nosotros vimos eso hace 2 años y pudimos generar legalmente pues, que seamos nosotros los que le paguemos directamente. Así está la sociedad corrompida. Hay muchos sectores de que son abusados y realmente que sí necesitamos un cambio, necesitamos ir cambiando, pero el cambio no es de la noche a la mañana. Debe de ser para una sociedad como la nuestra que tuvo ese rompimiento constitucional, pues es un cambio de conciencia, un cambio realmente de presión social, de que las mayorías presionemos para que aquellas minorías que son el accionar corrupto, pues revelarlos y que estén al descubierto para que que la vergüenza los neutralice, pues. La vergüenza los neutralice y así nosotros recuperar la vida democrática que hemos venido llevando. Nosotros disfrutamos de una niñez definitivamente alegre, muy alegre, fuimos felices nosotros de niños, sin necesidad al movilizarnos de un lugar a otro lo podíamos hacer solos, sin ningún problema, con el transporte urbano, a pie, a la hora que fuese.
Hoy en día, pues sí tenemos ese problema, Sí, pero ahora es bien difícil. sí, pero nos mantenemos, realmente nos mantenemos. La estrategia que hemos tenido, que nosotros la adoptamos, ahorita nosotros la hemos adoptado, no es que la adoptaron en anteriores cúpulas militares. Nosotros todos conocemos la doctrina, la comprendemos y la aplicamos. Hoy hemos sellado toda la costa norte. Toda la costa norte le hemos dado movilidad a nuestras tropas y todas las desembocaduras de los ríos, las bocanas de las lagunas, tenemos presencia de las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Naval. En la playa de La Mosquitia tenemos presencia de la Fuerza Ejército con movilidad, no a pie, sino que tenemos movilidad en las motocicletas, cuatrimotos. Entonces tenemos los vehículos ahí y eso pues disuade. Y una de las consignas que nosotros estamos interiorizando y siendo reiterativos es no permitir que un gramo de cocaína entre a nuestro territorio nacional. Y también estamos combatiendo con las plantaciones que están sembrando también. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos atacando el crimen organizado y obviamente, ¿quién nos va a atacar? El que se ve afectado, porque le estamos afectando la parte económica ilegal que hace el crimen organizado en nuestro país. Bueno, general, lo que usted nos cuenta respecto a estas acciones que se han ejecutado producto de decisiones tomadas por la actual cúpula militar y que precisamente son las que están contribuyendo a que las Fuerzas Armadas tengan una mayor capacidad de acción o de reacción al momento de que se presente una situación que tenga que ver con el crimen organizado en las costas de nuestro país. Y al ejecutar todo esto, ¿cómo quiere usted que lo recuerde la historia en 20, 30 años? Fíjese que no tengo esa intención. Yo me considero una persona sencilla. Soy una persona que estoy dentro de un personaje. No aspiro jamás se me ha cruzado o igualarme al general Francisco Morazán. En un año uno va a ser olvidado, 2 años va a ser olvidado. No, creo que lo que hace trascender a una persona son las cualidades que, bueno, el creador le ha dado y uno pues ha desarrollado. Si el destino determina trascender en la historia, pues serán las situaciones que se presenten y esa toma de decisiones, claro, en beneficio de las mayorías, en beneficio de la población. Creo que toda persona quiere ser recordada en buena lid. Pero mi intención en esto pues es prestar mi servicio, cumplir la misión que se me encomendó y que nosotros juramos ante el pueblo hondureño, no ante la Constitución. Juramos ante el pueblo hondureño respetar y hacer cumplir la Constitución de la República, que mucha gente menciona que juramos ante la Constitución. No, la Constitución es el objeto y juramos ante el sujeto que tiene vida. El objeto nosotros lo hacemos que se cumpla, ¿verdad? Que es la voluntad popular, es la voluntad de las mayorías. Así que no tenemos no tengo y no peleo con eso tampoco, ¿verdad? Somos personas, como dije anteriormente, sencillas y que estamos enclaustrados en un personaje y que es temporal, ¿verdad? Nosotros no vamos a estar permanentes en el poder y entendiendo que este poder es pues para servir. Es para servir, nos enfrentamos a estos enemigos de la democracia que se esconden y ya sea en la invisibilidad o se esconden en instituciones también, en entes que son hasta jurídicos, pues, pero que sabemos que como objetivo ulterior, pues buscan siempre, pues, trastocar el poder, trastocar la democracia, pero la Fuerza Armada está para eso, para poder neutralizarlos y así garantizar, como dije anteriormente, misiones constitucionales que son propias de uno, como es garantizar el sufragio electoral y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Bien, estas acciones de las que nos hablaba, pues básicamente están transformando la manera en la que las Fuerzas Armadas pueden actuar. Pero ¿qué otros procesos de transformación, más allá de solamente la capacidad de reacción que tienen las Fuerzas Armadas, qué otros procesos de transformación que también, hablando específicamente de la formación como tal, cree usted que son necesarios al interior de las Fuerzas Armadas?
Bueno, dentro de las Fuerzas Armadas, nosotros, si hay algo que hemos tomado importancia y que nos ha resultado de mucha rentabilidad es la educación. El, las generaciones anteriores pues han tomado esa buena decisión y nosotros, aparte de los centros de educación militar que tenemos, creamos la Universidad de Defensa de Honduras. Y dentro de la Universidad de Defensa de Honduras hay hay ciertas carreras. Casualmente hoy tuvimos un evento donde hubo una reunión del Consejo Técnico Consultivo, donde lo preside el doctor Odir Fernández. Le dimos la bienvenida porque fuimos los anfitriones y recuerdo que nosotros iniciamos esta relación con esta capacitación, esta nueva capacitación y profesionalización en 1984 con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A través, en ese tiempo, el rector era el abogado Osvaldo Ramos Soto y por parte de nosotros era el general Humberto Regalado Hernández y el director de la academia era el coronel Luffy Anuar Azad Matute. Entonces nosotros fuimos parte de ese convenio en el 87, empezó del 84, en donde ya teníamos nosotros un nivel de educación pues de pregrado. Luego se creó la Universidad de Defensa de Honduras, hemos logrado posgrado y hoy pues por la gracia de Dios y por ese esfuerzo de estas generaciones y las que estamos actuales, nosotros estamos ya realizando un doctorado. Entonces, si hay algo que tenemos que fortalecer es la educación y con el actual gobierno pues fue una orden de lo que es la cátedra morazánica. La cátedra morazánica pues definitivamente fue como anillo al dedo porque nuestras Fuerzas Armadas fue fundada por uno de los fundadores fue el general Francisco Morazán y no solamente fue el sector político, sino que también representó el sector militar. Él fue el abanderado realmente, empuñó la espada, las armas para poder materializar lo que es el ejército de Honduras y lo hizo a través del ejército aliado protector de la ley, donde él recuperó el orden constitucional cuando fue el primer golpe de Estado que fue al abogado Dionisio de Herrera. Así que esta cátedra morazánica pues viene también a fortalecer y lo que dije anteriormente, ese reseteo cognitivo, porque tenemos que conocer al general Morazán no solamente de una historia así descrita, contada así como memorizarla, sino que hay que analizarla, hay que estudiarla bien a fondo y no solamente desde la perspectiva militar, sino que desde la perspectiva de la vida en otras áreas del general Morazán, él fue precursor de la educación, él fue precursor de la imprenta, de los medios de comunicación a través del diario oficial La Gaceta, que hoy pues lo tenemos, que está cumpliendo 195 años. Dentro de 5 años cumplirá 200 años y fue el general José Francisco Morazán Quesada, un hombre visionario, un hombre estadista. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver la estatua del general Morazán en la avenida del general Bernardo O'Higgins en Santiago de Chile, más conocida como la avenida La Alameda. Una estatua majestuosa como de unos 2 metros y medio, 3 metros, y lo extraño era con una vestimenta como estadista, no como militar como lo acostumbramos a tener acá. Así que imagínese usted la dimensión, el alcance que tuvo, la influencia que tuvo el general Morazán. Y qué bueno que ahora lo estamos estudiando ya con la cátedra morazánica y que las nuevas generaciones pues están llevando a cabo ese conocimiento que nosotros pues a pesar de que fuimos egresados de la academia que lleva su nombre, pues no tuvimos ese conocimiento tan a profundidad. Y eso consideramos que va a ser de mucho beneficio para el país, para la institución, para cualquier gobierno que esté y para la vida democrática de Honduras. Sin duda alguna, general. Ahora, vamos a pasar a hablar sobre el tema de los medios de comunicación. Las narrativas que se han manejado desde los medios corporativos y tradicionales en la mayoría de ocasiones han sido, como lo decíamos anteriormente,
enfocadas en muchas ocasiones en el ataque hacia el actuar de las Fuerzas Armadas, hacia sus declaraciones directamente, o sea, más allá de las Fuerzas Armadas, lo atacan a usted específicamente. ¿Cómo interpreta, por ejemplo, ese titular que decía sicario de la verdad a un periodista? Sí, recordemos que ahí entramos a la libertad de expresión. La libertad de expresión se entiende que es la libertad de expresar la verdad. Porque si ya no es la verdad, ya no comunica, ya no debe de haber libertad, porque es calumnia, porque es difamación y es hacia una institución donde tiene una responsabilidad y se le ha confiado todas estas misiones constitucionales y lleva una intención y es el descrédito, es la desconfianza, es la descalificación, deslegitimación ante la sociedad hondureña. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros llevamos el proceso electoral. ¿Y eso a quién le interesa que sea difamada la institución? Pregúntese a quién. Yo en la transparencia, en la sinceridad, en la franqueza, lo único que me lleva es al crimen organizado. Por eso dije, a veces pertenecen consciente o inconscientemente a quienes nosotros estamos neutralizando, quienes nosotros estamos quitándole esa capacidad de maniobra. Entonces es tan evidente, las cosas son tan evidentes, a veces la gente le traiciona su inconsciente personal que ellos mismos se quitan la máscara. Así que aquí tenemos que hablar claro, pues. Recuerden, nosotros somos guerreros, somos soldados y nos vamos a enfrentar en una guerra convencional de fusil a fusil. Y lo que buscamos es derrotar la voluntad de lucha del opresor. Y en este caso es el crimen organizado, en sus diferentes actividades. Así que recordemos, estamos claros de que el crimen organizado paga campañas políticas de todos los niveles y van ordenando corredores, ubicando los alcaldes para correr, para que sea fácil el tráfico de la droga. ¿Usted siente que sí hay una campaña en su contra que viene de los medios de comunicación tradicionales? Bueno, si hay mire, yo trato de no ver eso, los medios de comunicación. Yo sinceramente no los veo. No los veo. No pierdo el tiempo en eso porque uno pues se dedica a realizar determinadas actividades, el trabajo, las estrategias que nosotros estamos realizando en contra del crimen organizado. Nosotros sabemos lo que es lo importante, que es los medios, por eso nosotros en nuestro comando fortalecimos el canal de las Fuerzas Armadas, fortalecimos el periódico y las redes sociales. Hemos tenido ataques cibernéticos, tratan de bloquearnos, no tenemos la experiencia como la pueden tener otros medios, pero sabemos de que hay medios quienes son los dueños de los medios. Sabemos quiénes son los dueños de los medios y entendemos cuál es la temática, la dinámica. Nosotros hemos radiografiado el crimen organizado. Tenemos que seguir luchando, tenemos que buscar esa fortaleza institucional en donde todas las instituciones, pues, la postura sea una postura férrea, firme y que podamos contrarrestar en conjunto este accionar del crimen organizado. El crimen organizado nace, como dije anteriormente, en la corrupción del hombre, de la naturaleza humana y puede pues, estar permeada en toda la sociedad. Así que nosotros lo que tenemos que garantizar en nuestra generación, en este año que sabemos que es crítico es garantizar estas elecciones. Por eso es que estamos cerrando porque carecemos de mucha información. Pero como digo, conocemos nuestra doctrina, la comprendemos y la aplicamos. Estamos cerrando el posible ingreso de la droga a nuestro país porque estamos en un año electoral. Entonces se buscará pues, apoyar las campañas electorales y a veces el candidato ni sabe de dónde vienen o proceden esas aportaciones. Y lo hacemos porque esa es la contribución que nos corresponde. Nos tocó este tiempo y en este espacio comandar esta institución y es la oportunidad de poder servir a nuestro país para garantizar pues, la vida democrática, ¿verdad? Y en
Y en esto pues pasa por neutralizar el accionar del crimen organizado. General, a lo largo de sus años en el servicio dentro de las Fuerzas Armadas, ¿ha habido algún momento que lo haya marcado? Que haya marcado un antes y un después en su carácter, en su manera de tomar decisiones o de enfrentar la vida? Sí, sí, fíjese que sí. Ya pensando en eso, sí, han habido varios eventos, ¿verdad? Pero uno significativo fue adoptar una postura como un despertar de conciencia en buscar profesionalizarme, y fue en el 2001. En el 2001, en enero del 2001, no sé exactamente la fecha, pero fue cuando tuve esa disposición de conocer la doctrina cristiana, pero ya estudiarla, estudiar el libro de la sabiduría, y eso pues me ayudó definitivamente a generar esa, esa conciencia, ese despertar y buscar, conocer y actuar como un militar profesional desde el 2001. Y eso pues ha venido realmente a mejorar mi condición como ser humano, y tomar todos los cargos que tomaba, pues tomarlo con responsabilidad. Y estoy seguro que muchos miembros de las Fuerzas Armadas también tienen esa actitud, porque definitivamente estoy claro que el Evangelio, las personas que en ese tiempo abrieron las puertas al Evangelio, ha servido mucho para fortalecer el carácter de los miembros de las Fuerzas Armadas, y nosotros hemos continuado con esa actitud de abrir las puertas a todas las iglesias católicas y evangélicas que puedan fortalecer en la personalidad, a través del conocimiento del libro de la sabiduría, el carácter de nuestros miembros. Eso es importante porque el carácter es lo que nos hace ser hechos a imagen y semejanza de Dios, y es a través del conocimiento. ¿Hay algún otro libro que le haya marcado también, que le haya impactado, o haya de alguna manera definido pues algo en usted? Hay varios libros. Un libro que podríamos hablar de varios libros. En el 2008 recuerdo que leí un libro sobre Daniel Goleman. Daniel Goleman es La inteligencia emocional. Es un libro muy importante. Libros como de Gary Chapman también, Los 5 lenguajes del amor, y un libro que durante la época de estudiantil, pues este escritor Ramón Amaya Amador, que tiene varios libros, como ser el famoso libro de Prisión Verde, un libro que habla de la vida nacional, y que es importante leerlo. Sí. Ese libro a mí, pues, definitivamente que nos expuso esa vivencia en esos años de los campos bananeros. Otro libro muy importante que nos hace el escenario aquí en Tegucigalpa es el de Cipotes, que hicieron una película, también con la misma herradura. Y así muchos libros que realmente ayudan a generar una conciencia y a tomar una mejor, como un mejor entendimiento de la vida que nosotros llevamos. Libros de escritores que describen nuestra realidad nacional, es importante leerlos, así como libros de otros países, ¿verdad? Que tienen esa catadura, ese peso intelectual de estos escritores. Un libro que es muy importante que he leído también es el de este escritor Yuval Noah Harari, que es de animales a dioses, por ejemplo. Es un libro muy importante que lo recomiendo. Si no lo han leído, pues que lo lean. Es un libro definitivamente fantástico. Es un escritor definitivamente escritor, historiador, que debemos de valorarlo, y qué bueno que hayan escritores así a nivel mundial para poder lograr entender ciertas situaciones que pasan en el mundo y en nuestro país también. Bien, general, ha sido una conversación bastante enriquecedora, bastante reveladora y muy importante, ¿no? Porque es muy importante que hablemos sobre las acciones de las Fuerzas Armadas, cuál va a ser el papel que van a tener pues, en el
futuro proceso electoral y no solamente eso, sino a futuro, ¿no? Con los próximos gobiernos que sean electos por el pueblo hondureño. Y ha sido muy importante que hiciéramos como una radiografía a los hechos del 2009, por ejemplo, desde la perspectiva de un jefe del Estado Mayor Conjunto. Es una situación que es muy importante para reconocer lo que sucedió, obviamente, y para aprender de eso, ¿no? Hemos hablado también sobre los procesos de transformación que se han impulsado dentro de las Fuerzas Armadas y pues ha sido muy enriquecedor conocer acerca de eso y le agradecemos muchísimo por habernos abierto las puertas para poder tener esta conversación. Sin duda alguna, sé que va a ser muy importante para nuestra audiencia conocer también esa perspectiva suya de todos los hechos en los que ha estado involucrada la Fuerza Armada. Y nuevamente le agradecemos, esperamos que no sea la última vez y que podamos seguir teniendo pues esta cercanía para hablar sobre temas importantes. Ya viene el proceso electoral y pues sin duda alguna nos gustaría pues siempre estar de alguna manera en contacto para que podamos hablar sobre cualquier hecho que se desligue, ¿no? de este próximo proceso electoral. Y le agradecemos. Las cámaras, los micrófonos son suyos para que usted le dé un mensaje a la audiencia. Sí, Daniel, bueno, primeramente agradecerle, ¿verdad? Agradecerle por este acercamiento y poder tener la oportunidad de dirigirme al pueblo hondureño a través de este espacio de espacios conscientes. Claro, tenemos que reconocer que errar es de humano y ratificar es de sabio. Nosotros no podemos hacer nada por lo que ya pasó, ¿verdad? Sin embargo, la institución ha venido trabajando para poder afrontar todas estas situaciones futuras que signifiquen una amenaza para esta convivencia social, democrática, pues irnos preparando y que las personas que estemos en estos cargos, pues tengamos la prudencia, la sensatez en la toma de decisiones. Sé que muchas personas a veces se predisponen, sufren de ansiedad por lo que pueda pasar, pero hay que confiar en las Fuerzas Armadas, hay que confiar en las nuevas generaciones. Recuerden que no es solo el jefe de Estado Mayor Conjunto que comanda las Fuerzas Armadas, sino que es una junta de comandantes, son generaciones, son varias generaciones y nosotros pues tomamos decisiones colegiadas, no tomamos decisiones así de manera unilateral, decisiones que son trascendentales y que vienen a generar un efecto y lo que buscamos que sea un efecto positivo en la sociedad hondureña. Así que tengan la confianza que las Fuerzas Armadas pues es del pueblo. Los más de 26,000 hombres y mujeres, si ustedes, si analizamos y vamos escudriñando cada uno de ellos, pertenecen a todos los 298 municipios de nuestro país que conforman los 18 departamentos del mismo. Así que está la representatividad en todo, en la genética, en la cultura, en la forma de hablar, en la gastronomía, en todas las actitudes está representada nuestro país en nuestras Fuerzas Armadas. Por tanto, existe la confianza y nosotros vamos a hacer prevalecer pues la voluntad democrática y eso pues pasa por el respeto a la Constitución de la República. Respetar la Constitución de la República es obligación de todos, desde nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas y presidenta constitucional de la República hasta el joven, al más joven, el que ha cumplido los 18 años recientemente. Así que nosotros le garantizamos a todo el pueblo hondureño que vamos a tener elecciones limpias, transparentes, confiables y puntuales y que vamos a tener ese 30 de noviembre pues unas elecciones completas y en donde la participación y la responsabilidad y el compromiso no solamente de Fuerzas Armadas ni el CNE, sino que de todos los hondureños, de toda la masa votante que está apta para votar, debe de ir a votar para ejercer su sufragio y hacer prevalecer su voluntad. Las Fuerzas Armadas vamos a garantizar que van a tener esas elecciones y que su voluntad popular va a llegar sana y salva a las bodegas del CNE, a lo que es el CLE. Así que
vamos a garantizar también la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y ese va a ser el cumplimiento de nuestra misión. Vamos a hacer cumplir pues, la Constitución de la República y confíen en sus Fuerzas Armadas. No se dejen llevar por lo que puedan personas que estén haciendo ruido, grupos que estén haciendo ruido. No, nuestras Fuerzas Armadas va a demostrar pues, este 30 de noviembre pues, que garantizará pues, la voluntad popular de nuestro pueblo hondureño. Así que en el 2026 vamos a tener ese nuevo gobierno en donde estará lleno de esperanza, como es la vida democrática de nuestra Honduras. Y jamás las Fuerzas Armadas va a cometer una situación tanto como el 2009 o como el 2017 o otra situación que venga a generar el rompimiento constitucional de nuestro país. Bien, muchísimas gracias al general de división Roosevelt Hernández, actual jefe del Estado Mayor Conjunto. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima.